Así describen los médicos a don Manuel María Casasola, acusado de ser impotente en 1840. Su edad es de 24 años, su temperamento nervioso irritable, estatura regular, estrecho de pecho, poco nutrido, su color blanco, desprovista la piel de vello. Apenas se le observa bozo y su mirar es lánguido y poco expresivo. Inspeccionando sus órganos genitales, se advierten ser estos en magnitud y forma casi regulares y cubiertos de algún vello. Manuel Casasola no carece de todas las características viriles. Sus genitales, sobre todo, parecen regulares y tienen vello. Tienen una altura normal, o sea, que no es demasiado pequeño, pero tiene el pecho muy estrecho, lo que demuestra falta de musculatura para tener una estatura bien masculina. La piel blanca sin pelos es claramente una característica antimasculina. Se nota en esta descripción la influencia de la medicina humoral, que sigue teniendo importancia hasta principios del siglo XX, a pesar del surgimiento de otras teorías médicas, en particular a través de la mención del temperamento nervioso irritable. Pero las descripciones de su piel y de su mirada, lánguida y poco expresiva, corresponden también exactamente a las descripciones del temperamento linfático, tal y como aparecen en obras generales y en diccionarios. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que quiere contribuir a la adquisición de hábitos de lectura científica por amplios sectores de la población, desde el convencimiento de que la lectura científica crea pensamiento crítico y una sociedad más y mejor informada. Les saludamos, Julia Sánchez Arévalo. Buenos días. Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Y quién les habla? Rosa de Bustos. Hoy les vamos a hablar de maneras de ser hombre, en concreto en el siglo XIX, momento de la historia donde pasaron suficientes cosas como para que algunas maneras de ser hombre se vieran condenadas al olvido o al ridículo y otras se erigieran en nueva norma. Nos lo van a contar nuestras invitadas, que como decíamos hoy son muchas. Así es, Rosa. Hoy tenemos nuestro podcast más internacional, una checa, una francesa y una sevillana. Comenzamos con Darina Martikánova, que es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. Anteriormente había trabajado en universidades como Alemania, París y el CSIC. Su investigación se centra en la historia de las profesiones científicas, sobre todo médicos e ingenieros, y en la circulación transnacional de expertos, ideas y modelos institucionales. Ella es una de las coordinadoras de esta obra colectiva. Por su parte, tenemos a Marie Vallon, que es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Poitiers, y su tesis doctoral se titula Saberes sobre la impotencia sexual en España, años 1780-1910, contribución a la historia de la heterosexualidad. Sus líneas de investigación siguen explorando la historia de la medicina, de la sexualidad y de las masculinidades. Estamos deseando hablar de este tema con vosotras. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Araceli López Serena, que es catedrática de Lengua Española en la Universidad de Sevilla y directora de la editorial de dicha universidad desde 2021. Pero ella conocía bien la editorial cuando se hizo cargo de ella porque desde 2016 venía ocupando el cargo de subdirectora. Compatibiliza su labor como directora de la editorial con la docencia en las facultades de Comunicación y Filología, desde su licencia y doctorado, y ha sido también profesora e investigadora en numerosas universidades de Alemania, principalmente, y también de París y Estados Unidos. Sus áreas de investigación son la oralidad, la escrituralidad y la filosofía de la ciencia lingüística. Un placer tenerte aquí, Araceli. Igualmente. Estoy convencida de que esta será una conversación muy interesante, así que vamos a comenzar. Muchísimas gracias. Seguimos con los privilegios de tener a las autoras de los libros que publican las editoriales universitarias, que de verdad que es un placer recibiros y es un auténtico lujo y es un privilegio y agradecemos muchísimo que compartáis
partes de este libro, no solamente con nosotros, sino con los oyentes, con la gente que pueda escuchar este podcast y más allá, pues en definitiva con los ciudadanos. Contar qué es lo que contáis ahí en el libro y conseguir que la gente que tenga curiosidad por este tema pues se acerque a él y disfrute de su lectura como vosotros seguro que habéis disfrutado investigándolo. Darina, Marie, ¿qué pasó en el periodo de estudio que habéis elegido que cambió la forma de entender o vivir la masculinidad por parte de los hombres? Creo que pasaron muchas cosas, es un periodo de grandes transformaciones y también por eso aprovecho la oportunidad para resaltar que este no es un libro que hemos escrito Marie y yo, sino un equipo de autores, entre ellos cuenta por ejemplo Miguel Martorell, Frédéric Spilemaker, Gemma Torres Delgado y muchos otros, que tratan temas muy variados y así pueden poner en evidencia estos cambios múltiples. En primer lugar, quería mencionar que en el siglo XIX como se produce una gran expansión de ideas sobre la libertad y la igualdad entre hombres. Entonces, eso cuestiona de una forma muy profunda no solamente los sistemas políticos, los movimientos constitucionalistas empiezan a ganar mucha fuerza e implantación. España, de hecho, se convierte en una monarquía constitucional donde hay una soberanía compartida, ¿no?, entre la corona y la nación, lo que supone que de repente aceptar la autoridad, que un hombre acepte la autoridad de otro hombre, no es tan fácil como durante el antiguo régimen, que se basaba en un orden jerárquico, que se veía como natural, incluso como, originario o que originaba en la voluntad de Dios. Ahora esta noción se debilita y hay que justificar las jerarquías. Y allí entonces es muy fuerte la noción de que ahora todos los hombres, en realidad, en el fondo, todos los varones adultos son iguales. Y eso conlleva, por ejemplo, el ocaso de la noción de que existe y que es legítimo que exista una aristocracia por una parte y gente común, que esto se va debilitando. Por otra parte, obviamente muchos de estos hombres también les cuesta aceptar esa noción de que son iguales con todos los otros hombres. Y allí empiezan a buscar nuevas formas de justificar la desigualdad. Por ejemplo, lo podemos observar en el sistema político, donde se establece, la aristocracia pierde su poder político en el sentido formal, pero por ejemplo se establece en España, pero también en Francia, un límite, digamos, solo los propietarios o hombres que pagan impuestos por encima de cierto límite, es decir, hombres ricos, pueden votar. Y allí entonces se empieza a justificar la desigualdad de nuevas formas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en los campos de saber, que está la noción cada vez más importante que para poder tú reclamar la autoridad en algún campo, por ejemplo en el campo médico, tienes que disponer de un título universitario que te da esa autoridad especial. Entonces, también es un periodo de la expansión del capitalismo global y vinculada además a los imperios en auge, como puede ser el imperio británico, en cierto modo también el imperio francés, que además desarrollan una retórica, se llama el imperialismo del libre comercio, que en realidad ese tipo de competencia es una competencia más virtuosa que las guerras y las conquistas, y esto interpela también una masculinidad vinculada a lo militar, por ejemplo, y legitima por otra parte, por ejemplo, estas figuras de un hombre comerciante y la masculinidad burguesa. Entonces tiene que negociar con estos distintos modelos que siguen allí. Entonces, eso para empezar. ¿Cuáles fueron esas nuevas masculinidades y cuáles se extinguieron? Muchas veces lo que pasa es que los modelos coexisten, entonces como que
aparecen nuevas masculinidades, pero no quiere decir que las antiguas desaparecen del todo. Entonces, hasta principios del siglo XX tenemos todavía modelos de masculinidades que vienen incluso desde la época moderna. Pero es verdad que hay nuevos comportamientos que aparecen y que están vinculados también con lo que describió justo ahora Darina, con estos cambios muy importantes. Y entre ellos, por ejemplo, hay un cambio que podemos identificar que tiene que ver con el ideal de la moderación, que fue que historiadores del antiguo régimen pusieron de relieve como que era un modelo típico del antiguo régimen y que progresivamente, no es que desaparezca, pero esta importancia de la moderación y del equilibrio no es el único modelo que está ya valorado, como que también hay una parte de la masculinidad que se va vinculando cada vez más con una multiplicación de las pruebas de la virilidad, como que era algo también que antes era percibido como algo grosero o vulgar y que cada vez más pues las demostraciones de fuerza o también las demostraciones de potencia en la sexualidad pues cada vez más se valoran incluso dentro de las clases altas. También hay que pues vincular con esto pues una importancia, una valoración, una vinculación de la masculinidad con la violencia y con el ejercicio de la violencia legal. Aparece en el siglo XIX pues el modelo del soldado en armas que defiende a su patria y los ejércitos también profesionales, que antes en el antiguo régimen muchas veces los ejércitos eran pagados de mercenarios y entonces pues aparece esto, una vinculación entre masculinidad y defensa de la nación, que está descrito también en el libro por un capítulo de Xavier Andreu. Podemos ver también una aparición de nuevas masculinidades dentro de clases sociales que no existían antes del siglo XIX, como las masculinidades obreras. También hay un capítulo en el libro de Jesús de Felipe Redondo que trata de este tema de las masculinidades obreras, que también van coexistiendo en España sobre todo con un modelo un poco más antiguo de el hombre propietario, rentista, que no necesita trabajar y usar su fuerza de trabajo. Pues eso son unas de las masculinidades que aparecen. Tengo una curiosidad, ¿qué fuentes habéis usado? O sea, ¿cómo llegáis a descubrir esto? ¿Cuáles han sido las fuentes que se trabajan? Cada capítulo, también cada autor tenía plena libertad de elegir las fuentes más adecuadas. Entonces, por ejemplo, Marie trabaja mucho con fuentes judiciales o casos de peticiones de nulidad matrimonial, donde intervienen tanto los eclesiásticos como los médicos. Algunas personas, por ejemplo, Gemma Torres Delgado trabaja con las cartas de los soldados, como los soldados españoles implicados en la guerra de África, mandan cartas a casa y ahí su argumento del capítulo de Gemma Torres Delgado es cómo los soldados utilizan la figura de moro para definirse en contra de ella como una masculinidad al mismo tiempo guerrera, pero también civilizada, e insertarse, digamos, en esta noción de la masculinidad civilizada y moderna. Otras personas han usado, por ejemplo, memorias y prensa, por ejemplo. Hay todo un abanico de fuentes que se han utilizado, también fuentes visuales. Uh-huh. O sea, ¿cómo decidís convertirlo en objeto de estudio? O sea, ¿en qué momento surge unir, o sea, a todos estos especialistas que han escrito y convertir esto en objeto de estudio? O sea, ¿cómo surge? Pues quisimos hacer un proyecto colectivo, verdaderamente colectivo, entonces pues hemos contactado con autores y autoras de Francia y de España también, porque queríamos este enfoque también internacional y de varias edades, de varios estatus también, que fue también algo importante para nosotras, trabajar entre mucha gente diferente. Y no todos los autores ni autoras eran especialistas de estudios de género, sino que eran más bien especialistas del siglo XIX.
XIX, y lo que hicimos fue, pues leemos cosas juntas, trabajamos los capítulos juntos para también pues tener este enfoque sobre masculinidades por parte de gente que no estaba, o sea, unos sí que ya habían escrito sobre masculinidades, pero no todos. Nuestro propósito ahí era un poco... se han analizado mucho las mujeres desde la perspectiva de género, pero a veces la masculinidad queda como una cosa obvia, una cosa no cuestionada, incluso desde la historia de las mujeres, ¿no? Como al final es muy legítimo, obviamente, poner el foco de atención en las mujeres, pero esto puede tener un efecto paradójico, que al final los hombres con esta operación se siguen quedando como como la norma, como lo universal, como la representación del ser humano, mientras las mujeres otra vez están bajo microscopio, ¿no? Entonces nosotras también lo que queríamos mostrar allí es que precisamente había distintas formas de ser hombre, incluso al mismo momento había distintas formas aceptadas de ser hombre, y otras no tanto. Y otras no tanto, también por razones muy diferentes, y mostrar también esa maleabilidad, la evolución que puede haber en algo tan íntimo como sentirse una mujer o sentirse un hombre. Darina, Marie, no sé si podéis comentarnos qué categorías de masculinidades se establecen en este libro y en función de qué elementos. Pues no es una pregunta fácil, porque en realidad hemos dejado total libertad a los autores para definir también sus propias categorías y para trabajar con los conceptos que se usan en estudios de género y estudios sobre masculinidades. Entonces, pues no sé si podría decir cuáles son las categorías, sino que cada capítulo explora una manera de ser hombre y las jerarquías dentro de las maneras de ser hombre, porque no están vistas al mismo nivel, digamos. Y también pues los autores han decidido pues a veces usar el término de masculinidad, a veces usar de virilidad. Han usado también el concepto de Ray Winconnell, que es de masculinidad hegemónica, pero otros han usado más bien el de hipomasculinidad, que fue conceptualizado por Michael Kimmel. Entonces, pues eso, lo que nos importaba era demostrar que las masculinidades son múltiples y cambiantes. Y cambiantes. Sí, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo para que la gente se haga una idea. Sí. Por ejemplo, varios de los autores en el texto usan la noción de la masculinidad romántica para hablar de una forma de ser hombre que era en realidad bastante transnacional en el espacio de Europa suroccidental, es decir, podía identificarse con matices en Italia, en Francia, en España, en Portugal y quizás en otros lugares, digamos en el primer tercio del siglo, incluso en la primera mitad del siglo XIX, y que en absoluto suponía, por ejemplo, una racionalidad fría, que es todo lo contrario. Las pasiones eran una cosa deseable si estaban orientadas a objetivos loables, como puede ser, por ejemplo, el amor por la patria, el amor por la ciencia, por ejemplo, ese lenguaje y esa forma de vivir apasionada, hasta lacrimógena, no se veía en esa época como poco viril. Y lo mostramos, por ejemplo, en el capítulo sobre los médicos y los ingenieros, pero también con Víctor Núñez, pero también lo muestra Xavier Andreu en su capítulo sobre la masculinidad revolucionaria, como en el periodo de las guerras napoleónicas, pero también en las décadas posteriores, había una fuerte cultura política de masculinidad revolucionaria que combinaba las cualidades guerreras, que luego van reduciéndose porque empieza a ganar importancia más bien este hombre como un caballero burgués tranquilo, respetable, pero en esa masculinidad revolucionaria de comienzos del XIX, digamos, no solamente el lenguaje, pero también las prácticas, la expresión de sí mismo muy apasionada, no se veía para nada como poco viril, todo lo contrario. La frialdad podría interpretarse
como falta de error, en realidad, como un poco ser un poco flojo. Sí. Y también ser una persona egoísta, ser una persona, las pasiones se vinculaban con la capacidad de sacrificarse, por ejemplo, por la patria o por la ciencia, mientras que una persona que carecía de ellas podía ser sospechada de ser egoísta, de solo cuidar sus intereses privados. Entonces, por ejemplo, esto es una cosa bastante inesperada, ¿no? Porque hay igual que hay ese estereotipo de que la masculinidad siempre está vinculada con monopolizar la actividad productiva en la familia y ser el que gana todo el dinero y provee al resto, que esto no fue así en aquella época, tampoco es cierto que la masculinidad se presentaba como racionalidad fría frente a una mujer sensible y apasionada. Hay muchos matices a esa dicotomía. Uh-huh. Entonces, ¿la sociedad era consciente de que había distintas formas de ser hombre? ¿Y cómo se entendía y aceptaba o no esa diversidad? Uh-huh. Había crítica, Darina, en lo que tú venías comentando, pues que determinados comportamientos quizás eran juzgados como alejados de... Había, digamos, comportamientos y formas de ser que eran criticadas por no ser viriles, pero también había comportamientos que se podían considerar como masculinos y que se podían criticar. Esas son dos cosas diferentes que también hay que tener en cuenta. Pero al mismo tiempo había distintas formas de ser hombre que podrían en algún momento pugnar por situarse una encima de la otra, pero convivían perfectamente. Por ejemplo, podía haber un industrial o comerciante o un terrateniente y que perfectamente podía respetarse mutuamente con un oficial del ejército, con un militar, con un aristócrata, digamos, en la corte. Había masculinidades, o por ejemplo, la que empieza a surgir con fuerza más bien a finales del siglo XIX, esa figura del científico, pues esas masculinidades podían respetarse entre sí. Y luego podía haber también distintas formas de ser hombre condenadas o ridiculizadas o rechazadas o vistas como menos valiosas por distintas razones, no siempre por la misma razón. Ponos algún ejemplo, si puedes. Bueno, pues por ejemplo, lo que también explicabas tú muy bien, que empiezan a surgir una noción de que el hombre que practica sexo con otros hombres, ya no solamente que está haciendo una práctica condenable y pecaminosa, sino que él mismo es condenable y pecaminoso porque por su propio ser invertido, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es una forma de ser hombre que se condenaba, pero hemos visto también en la cita que eligió Marie, que también había esta noción de debilidad, de no dar la talla. Y ahí tenemos que tener en cuenta también que, por ejemplo, también en las relaciones amorosas y en la familia, en el matrimonio, quizás un poco vinculado con esas ideas de igualdad, libertad política y del constitucionalismo como un gobierno consentido. Y no solamente en un momento inicial, pero a través de las elecciones, repetidamente, que los gobernados aprueban la autoridad que se ejerce sobre ellos, pues ese imaginario constitucionalista repercute también en la visión que puede haber de matrimonio. No se trata de que surja necesariamente un ideal de igualdad en la pareja, pero que el marido ahora debe ser querible y debe ganarse el amor y también la obediencia de la mujer. Ya no solamente basta a referirse a que debe ser obediente porque Dios lo manda o porque lo dice la ley, que también, pero ahora se exige también al hombre a que sea una autoridad abrazada por voluntad propia. Uh-huh. Eso es una cosa muy importante que también genera una presión sobre los hombres. Sí, puedo añadir cosas sobre las masculinidades, las distintas formas de ser hombres. Sí, yo creo que los hombres en el siglo XIX sí que eran conscientes de que había formas deseables de ser hombre y otras no. Y creo que también
pues por lo que también hemos estudiado en varios capítulos, la medicina también participa mucho en este proceso de definir cuál es la buena manera de ser hombre y una manera sana, porque tenemos varios artículos que describen como una patologización de una manera de ser hombre. Darina habló de los invertidos, por ejemplo, pues es una categoría que emerge a mediados del siglo XIX. También se patologiza mucho al hombre impotente, y es verdad que en este sentido también, o sea, en el sexo es la mujer que tiene que ser más fría, o sea, es una norma que aparece en la segunda mitad del siglo XIX, lo de la frialdad para las mujeres, porque antes no era así. O sea, que de lo contrario, como se pensaba que las mujeres emitían también una semencia fértil en el momento del orgasmo, entonces pues el placer femenino también tenía una importancia. Pero eso desaparece en los años 1840. Entonces a las mujeres solo se les pide un papel pasivo, cuando a los hombres pues se les pide un papel activo. Entonces pues eso, como que tenemos también el último capítulo, que es la descripción de un hombre que se autodiagnostica como neurasténico. Y hay toda un abanico muy grande de maneras de describir masculinidades patológicas que tienen que ver con eso, con que, o sea, este hombre que se dice neurasténico, pues tiene síntomas que llamaríamos hoy depresivos, más bien, ¿no? Y también unos hombres pues que no tienen la potencia sexual, pues piden consejos a los médicos. Habría que mencionar también a los hombres racializados, porque no debemos olvidar que España primero que a principios del siglo XIX todavía hay un imperio en ambos lados del Atlántico. De hecho, hay un capítulo de Frederick Spillenmacher precisamente sobre los líderes en la Guerra de Independencia, algunos de ellos personas racializadas, que luego España mantiene colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces la cuestión de la raza no es una cuestión marginal para la historia española del siglo XIX. Y allí podemos decir que precisamente también ahí se ve un poco la injusticia a la hora de exigir o tolerar ciertos comportamientos. Por ejemplo, ya vemos que en los hombres, digamos, blancos, no racializados, a los que no se les significa, no se les llama blancos tampoco, a los hombres que no se les significa de ninguna forma, quizás se le exija hasta cierta impulsividad, cierta violencia, ¿no? Por ejemplo, también en Francia o en Italia, en España, incluso como que dicen la raza latina es muy viva, nosotros no somos pasivos como nosotros no somos tan flegmáticos como los anglosajones. Por ejemplo, en ese vocabulario lo usan. Entonces, incluso se espera que un hombre como salga con pasión a defender el honor de la dama o por cualquier otra razón. Sin embargo, si un hombre racializado expresa ese mismo enfado, esa misma indignación, enseguida se enfrenta a una serie de estereotipos sobre una masculinidad salvaje, una hipermasculinidad descontrolada. Los mismos comportamientos se interpretan de otra forma y se interpretan como un testimonio negativo, como falta de autocontrol. Darina, ¿por parte de quién? O sea, ¿se les exige, se les critica, se les etiqueta? Sí. Es una muy buena idea, porque no hay una respuesta fácil. A veces incluso por los miembros de su propia comunidad que quieren dar otra imagen. Hay una autopresión, por ejemplo, eso lo estudió Pilar Pérez Fuentes, no en este libro, pero para la cuestión de Cuba, como por ejemplo los hombres, tal como se definen ellos mismos, mulatos o negros, cubanos, a veces como criticaban ciertos comportamientos porque les parecían que exponían a todo el grupo a ese tipo de críticas, entonces ellos mismos se podían convertir en una policía de comportamientos así, pero obviamente también lo hacían pues la sociedad no racializada, pero no debemos olvidar que esto no es contenido en las fronteras de España, porque la gente también se siente muy interpelada en lo que dicen de ellos los franceses, los ingleses, los estadounidenses. Entonces hay una negociación de ese imaginario a nivel transnacional. Y también lo que podemos añadir es que muchas veces los que deciden quién es un buen hombre o un hombre sano son otros hombres. Es algo que hemos querido también poner en la introducción, insistir sobre el hecho de que las masculinidades se conforman en relación entre hombres.
La siguiente pregunta sería, ¿la forma de ser hombre en España en el siglo XIX, en el periodo que vosotros habéis estudiado, era propia de este país? ¿Era una réplica de lo que pasaba en otros? ¿Teníamos algún perfil, algo que nos caracterizara? Yo creo que a priori había mucho debate expresamente sobre ese tema. Ellos no hablaban de masculinidad, pero sí hablaban de características típicas de los hombres y de las mujeres de la nación. De hecho, es el periodo del auge de los nacionalismos. Entonces, y de las identidades nacionales. Entonces había muchísimo debate explícito sobre cuáles son las características que nos hacen quienes somos y cuáles son prácticas o actitudes o formas de ser desechables para adaptarse uno a la modernidad, ¿no? Entonces ese es un debate que existe en Europa, en América entera y también en algunos países de Asia que se ven, digamos, también implicados en estos debates, digamos, de marco de pensar en la comunidad política como una nación. Y allí, entonces, lo que podemos decir es que además no hay que prejuzgar, no hay que preestablecer las fronteras. Más allá de estos debates, cuando observamos lo que se valora, lo que se condena, cómo se habla de ciertas cosas, pues hemos también esbozado algunas intuiciones que, por ejemplo, vemos que hay algunas características como compartidas muy ampliamente, por ejemplo, que surge, a pesar de que no es aceptada generalmente, pero surge esa masculinidad burguesa que reivindica el comercio y esa forma de un señor burgués respetable que antes podía verse como por parte de los aristócratas como algo ridículo o débil. Ahí surge una reivindicación de esa masculinidad como una masculinidad moderna, auténtica, la que genera progreso y la que genera el desarrollo material. Eso es una cosa que con más o menos intensidad interpela a los hombres en todas partes, pero al mismo tiempo se sigue cuestionando, por ejemplo, mediante metáforas antisemitas muchas veces. Por otra parte, también hemos visto algunas especificidades regionales, por ejemplo, que las masculinidades también en Francia, Italia, España compartían muchas cosas. Eso se ve si lo comparamos, por ejemplo, con países centroeuropeos o con Inglaterra. Para eso hay que investigar más, pero eso son como intuiciones. Por otra parte, tampoco debemos pensar, hay tendencias, pero que luego hay divisiones muy grandes en términos, por ejemplo, de clase social o de subculturas, y eso a veces comparten más los que mutuamente se reconocen a través de las fronteras como caballeros, esa categoría que se recupera en el siglo XIX para englobar tanto a la aristocracia como a la burguesía. Entonces, estos caballeros, estos gentlemen, pueden reconocer a través de las fronteras, pero no se ven como miembros del mismo grupo con los hombres que viven a 1 kilómetro de sus palacios. Entonces eso también los códigos de masculinidad, a veces un español y un francés y un italiano y un griego y un argentino y un estadounidense de una clase social pueden compartir códigos. También, por ejemplo, de comunidades científicas, ¿no? Mientras que, por ejemplo, no comparten y excluyen directamente, incluso se esfuerzan por excluir a hombres, por ejemplo, de clases populares de la misma nación. ¿Esto tiene algo en común ese periodo con el momento actual? Sí que creemos que hay cosas en común con la España actual, y de hecho es una de las preguntas que más me gustan cuando mis estudiantes me preguntan eso, ¿no? Pero ¿no piensa usted que todavía esas representaciones, o sea, perviven, ¿no? En cuanto, no sé, al tema de pues representaciones sobre la sexualidad de los hombres, de las mujeres, pues sí que podemos ver algunas cosas sobre el tema también de la fuerza. Y también hay muchas cosas que nacen en el siglo XIX y que son diferentes en lo que pasa antes en el antiguo régimen, pero que perviven en el siglo XX, como por ejemplo pues lo que decíamos antes, pero la asociación con el patriotismo, la manera también de considerar el cuerpo dentro de la medicina, la importancia también de la tecnicidad y del saber científico también en la sociedad, y la asociación con el saber experto y la masculinidad, que también es algo que
que es muy importante en el siglo XIX y que todavía hoy en día podemos ver. Diría que algunas cosas que surgen en el XIX pero no logran hegemonía, por lo menos no en España, que es el tema de valorizar la actividad productiva remunerada como uno de los pilares de la masculinidad, lo que hace el movimiento obrero, pero también lo hacen los grupos profesionales, pero en el siglo XIX no alcanzan convertir esto en hegemónico. Por ejemplo, se puede ser perfectamente un hombre de élite siendo propietario. Hoy en día, un propietario, un rentista, se suele autodefinir como empresario, no suele decir yo soy un rentista. En el siglo XIX sí. Entonces, ¿eso qué nos cuenta? Nos cuenta que hoy en día, digamos, lo que se empezó a gestar en el siglo XIX es convertir la actividad remunerada en uno de los ejes vertebrales de la masculinidad, ha tenido éxito. Por ejemplo, hoy en día incluso una persona muy rica, heredero de una familia de propiedades, se presentará como empresario. Eso significa que quiere vincular su ser con una actividad productiva que genera ingresos, ¿no? Entonces, esto por ejemplo, y la sexualidad prolífica, yo creo que, por ejemplo, en caso de España, donde por una parte hay un movimiento feminista muy potente, mucho más potente que en muchos países del norte de Europa, por ejemplo, todo hay que decirlo, hay que ponerse puntos cuando hace falta, positivos. Por otra parte, yo creo que sigue siendo, por ejemplo, sigue existiendo un doble estándar muy potente en el comportamiento sexual para hombres y para mujeres, y los hombres creo que siguen construyendo su identidad en una parte importante, sobre todo los jóvenes, alrededor de su capacidad de conquista, en su capacidad de seducción, en su capacidad de sexualidad prolífica. Uh-huh. Bueno, la pregunta es, ¿qué nos ayuda a comprender este libro en el momento actual? Porque antes decías, Darina, que, se ha focalizado tanto el estudio en la mujer, en la situación de las mujeres, que se ha abandonado en ocasiones el estudio de los hombres, de la manera de ser hombre, de la masculinidad, y que eso en cierto modo daba por sentado que era la norma, ¿no? O sea, que ellos, cuando realmente si escarbas un poco, esto tampoco es así, ¿no? O sea, también ese edificio se mueve un poco. Entonces, ¿eso sigue siendo así ahora? Quiero decir... Yo creo que sí, porque sigue el argumento de que si algo es natural, es inevitable, es un argumento que en nuestra sociedad sigue teniendo mucha legitimidad. Entonces, presentar algo como natural, como desde siempre, como inevitable, es una forma de legitimarlo. Aunque pueda no establecerse como la norma, como algo bueno, como un ideal, se presenta como algo tolerable, algo que necesitamos asumir porque es lo que hay. Entonces yo creo que ese argumento de porque es natural, hay que aceptarlo, hay que asumirlo, sigue siendo muy importante. Entonces la desnaturalización y la muestra de la variedad ya de por sí yo creo que es subversiva, nos hace pensar las posibilidades de cambio, no necesariamente para mejor, ¿eh? Eso también hay que decir. Porque también, o sea, esto que sea inevitable, también, no nos hace ver que la presión, como has remarcado al principio, que me parece una manera muy importante de verlo, que la presión no solo está en nosotras, en nuestro rol, sino que el rol de los hombres también es opresivo para ellos. Y de hecho yo creo que en los países donde la identidad profesional ha sido más importante para la masculinidad hegemónica o para la masculinidad en general, por ejemplo la negociación de las mujeres para poder reincorporarse al mundo laboral después de tener hijos, etcétera, es mucho más difícil. En eso España a nivel europeo no está tan mal. Y quizás, pero eso ya es una hipótesis loca, quizás esto sea porque el trabajo remunerado no ha sido durante mucho tiempo uno de los pilares principales de la masculinidad en esta sociedad. Han sido otros. Entonces, por ejemplo, eso en Alemania, en Centro Europa, donde el Beruf, el oficio, es como desde muy temprano una manera clave de definir como hombre. Un hombre tiene que tener un oficio que además
quiere mucho, que adora, en que se realiza como persona, eso luego hace muy difícil una negociación en la pareja porque a las mujeres sí que se les socializa en una renuncia a realizarse en el trabajo. Y eso yo creo que en España, por ejemplo, no es tan marcado como en Centro Europa. Entonces eso nos hace pensar si quizás eso tenga algo que ver con que en el 19 la masculinidad no estaba vinculada con monopolización de la actividad remunerada. Sí, yo creo que para volver a la primera pregunta, que era qué nos ayuda a comprender este libro, en general, como que este libro nos enseña, más allá de lo que eran las masculinidades en el siglo XIX, es que las masculinidades son socio y históricamente construidas y que entonces pueden cambiar. Y es verdad que lo que dice Darina también es importante, como que pueden cambiar para mejor o para menos bien también. Entonces, pues creo que también este libro nos ayuda a ver que también la historia no es lineal, como que no vamos hacia una emancipación y hacia más libertad, o sea, son cosas que son mucho más matizadas y que entonces también en el siglo XIX vemos como que había espacios de más libertad en el antiguo régimen y hay cosas que sí que aportan más libertad y más autonomía a las mujeres y a los hombres. Pero pues eso, yo creo que son las dos cosas que... Eso es verdad, que no se observa una apertura gradual, porque eso mucha gente sigue en la noción de sentido común, ¿no? Que siempre estamos, que no estamos del todo bien, pero siempre estamos mejor de lo que estaban hace 100 años. Pues en algunas cosas sí, en otras cosas no. Y ahí se ve bastante que no hay una apertura gradual, sino que hay ámbitos que se abren, ámbitos que se cierran, hay recrudecimiento y hay apertura, que no hay, y además a veces es impredecible. Entonces eso también es como un caveat, un poquito, un anuncio, un aviso de que no podemos esperar de que automáticamente iremos a mejor, igual que no debemos pensar que en el pasado todos estaban más reprimidos, sí, etcétera, menos libres, menos tiernos, menos amantes de sus amores, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que eso también es a veces pecamos mucho de eso, de pensar, que no estamos muy bien, pero antes estaba mucho peor. Pues no siempre ha sido, no siempre es así. De algún modo este libro, porque a nosotros siempre nos gusta Libros para comprender, que es el título del podcast, o sea, mirar la historia, pero para traerlo al presente y que nos ayude a construir un presente mejor, ¿no? En cierto modo, este libro quizás pueda contribuir también a que si esas maneras de ser hombre, que en estos momentos pueda existir ciertas presiones sobre ella, obras como esta, investigaciones como esta, sin duda deberían ser conocidas y leídas y procesadas, ¿no? ¿Maggie? Sí, o sea, yo creo que puede ayudar no necesariamente a tomar ejemplos dentro de la obra, sino de ver que hay diferentes maneras de ser hombre y que son cosas construidas y que entonces podemos desconstruir y que hay que hacerlo, o sea, hay que alejarse también de esa idea que la masculinidad es algo neutro y natural y esencial y que entonces no es una cosa innata, sino que es una cosa que podemos cambiar a lo largo de nuestra propia vida como hombres y como mujeres y también para generaciones futuras, ¿no? Que es un trabajo también a largo plazo, creo, y que son cosas, pues esos cambios que observamos para el siglo XIX, pues son cambios de todo un siglo. Entonces, pues lo mismo para hoy, como que hay cosas que van a tomar tiempo también para cambiar. Uh-huh. Araceli, que estás muy callada. Aquí aprendiendo. Pues nada, llegó esta propuesta de este libro, un regalo en principio, ¿no? Para pues, la editorial. La verdad es que sí. Mira, vosotras sabéis que trabajáis en la UNE, que nuestra colección Historia es una de las colecciones más potentes, ¿no? Es una de las 8 colecciones que tiene la editorial Universidad de Sevilla con sello de calidad en edición académica, y es la colección de esas 8 colecciones con sello de calidad la que saca más títulos al año, la que publica más títulos al año.
pero es verdad que hay como ciertos ámbitos de la historia que están más trillados, en los que se publican más cosas. Es muy importante, por ejemplo, en Sevilla se publican muchísimas cosas de historia antigua y de historia medieval, porque hay muchos especialistas en estas áreas de conocimiento interesados en publicar con nosotros, y hay muchas menos cosas de historia moderna y contemporánea. Entonces, cuando nos llegó este título, porque además ya llegó con este título, no lo modificamos en el proceso de evaluación, que era tan sugerente, al principio tuvimos incluso dudas de si era un título para la colección Historia o de si deberíamos inaugurar con este título una colección que llevamos tiempo dando vueltas a si merecería la pena, sobre estudios de género. Así que bueno, yo consulté con el director de la colección Historia y me dijo que de ninguna manera, que esto era un libro de historia, que lo que había detrás de este libro eran historiadores, y que no se inauguraba ninguna colección nueva de estudios de género con este título, sino que era un título que además traía el aval de una profesora de la Universidad de Sevilla que colabora mucho con el consejo de redacción de la colección Historia, que se llama María Sierra, y no hubo ninguna duda desde el principio de que era una contribución a la colección Historia. Y luego a mí, yo cuando fui supervisando el proceso, una cosa que me encantó fue la imagen de cubierta que habían elegido ellas, de la que no hemos hablado, pero que es maravillosa esa imagen de cubierta. Te invito a que lo hagas, porque yo lo iba a hacer al principio, pero digo, no, vamos a dejarlo para... Es que no sé si lo queréis comentar alguna. Sí, yo no sé quién eligió de las dos la imagen de cubierta. Es que también tenemos una compañera historiadora que no participa en el libro, se llama Ainhoa Gil-Arranz, que ahora trabaja en la Universidad Complutense de Madrid, que es experta en la cultura visual en el siglo XIX, tiene otro libro muy bueno en la editorial de Universidad de Valencia sobre Estado y arte. Entonces ella es especialista en analizar las imágenes como fuentes para conocimiento histórico. Entonces allí estuvimos hablando para qué podía ser, y entonces hemos hecho como una búsqueda, y esto nos gusta porque nos ha gustado esta que es de prensa de un periódico llamado El Museo Universal, y que es una ilustración que muestra hombres, obviamente caballeros, es decir, no es un hombre obrero por su eso también es interesante, que en el siglo XIX, a diferencia de hoy, había una forma como mucho más clara y explícita de distinguirse a través de la vestimenta. Y ahí vemos un hombre cómo evoluciona, digamos, y esto se observa a través de su sombrero. Él lleva una chistera y vemos como desde el primer sombrero, luego es un pollo, es decir, un adolescente, y luego se ve cómo pasa por las distintas fases de su vida y su sombrero se va modificando. Ahí, por ejemplo, hay una de 10 años sin empleo, seguramente sería empleado público cesante, porque sigue siendo un caballero. Entonces su chistera tiene un aspecto malísimo. Pero la ilustración estaba así reproducida, tal cual en el periódico. Exacto. Sí, buenísima. Entonces, buenísima, totalmente buenísima esa ilustración. Sí, es genial. Araceli, el libro ha debido pasar por los comités de redacción y el comité científico habitual. ¿Qué es lo que más se ha valorado en esta obra? ¿Tan curiosa, tan original, tan llamativa? Pues mira, hay dos cosas que los evaluadores externos, los que actúan en el proceso de evaluación por pares ciegos, han destacado especialmente. La primera, la importancia que tiene este estudio de las masculinidades como construcción histórica, ¿no? Que yo creo que es algo que tanto Marie como Darina han estado recalcando en todas las preguntas, que cómo sentirse hombre y que también cómo sentirse mujer, en el fondo es un proceso, un producto, una derivación del momento histórico en el que vivimos y de los prototipos y los estereotipos en los que nos socializamos. Entonces, los dos evaluadores destacaron la importancia que tenía poner de relieve la construcción histórica de las masculinidades. Y luego hay otra cosa que yo también, presentando el libro con ellas en la Universidad de Sevilla, me di cuenta de que había sido muy importante, pero que ya los evaluadores resaltaban, y es que esto es una monografía, como hemos dicho, de autoría colectiva, pero realmente es una monografía. O sea, no es un volumen misceláneo, no es un compendio de estudios en el que cada uno de los autores
ha escrito de un tema dependiendo de su campo de especialidad y según el enfoque que se le ha antojado, sino que los dos evaluadores resaltaron la gran coherencia interna que tenía este volumen, que había detrás un hilo conductor muy potente, y recuerdo en la Universidad de Sevilla lo presentamos hace poco y estaban también los autores y se quejaban, decían, bueno, es que trabajar con Darina y con Marie de coordinadoras ha sido mortal, porque nos han reunido continuamente, nos han hecho leer los capítulos una y otra vez, y cuando ya pensábamos que los capítulos estaban terminados, todavía venía una corrección porque había que tener coherencia interna entre los capítulos y había que tener coherencia en relación con el estado de la cuestión. Entonces, bueno, yo estoy enamorada de las dos coordinadoras como coordinadoras de monografía de autoría colectiva, porque se ve que le han dedicado de verdad un tiempo en supervisar todos los capítulos, en que todo tuviera una coherencia interna, en reunir los que estaban todos como un reloj reunidos en las reuniones telemáticas cuando los convocaban, todos leyendo los capítulos de todo, y yo creo que así la verdad es que da gusto hacer una monografía colectiva, que no es en absoluto una obra miscelánea, sino que de verdad es una contribución en la que todos los capítulos se enriquecen, y eso es una de las cosas que a mí me gustó mucho que destacaran los evaluadores externos del libro. Como directora de la editorial, antes comentabas que habíais barajado la posibilidad de que inaugurara otra colección. ¿Qué aporta esta obra a la colección consolidada de historia de la editorial? Mira, yo creo que lo primero, frescura. Creo que es verdad que la historia medieval es muy importante y la historia antigua también es muy importante, pero me parece muy relevante que tengamos libros de este tipo de autoría colectiva con dos investigadoras que además son las dos extranjeras, pero que dan una envidia cuando hablan español, que de verdad yo me tiro de los pelos, digo, pero ¿por qué nuestros investigadores nacionales no saben hablar tan bien como esta investigadora checa o como esta investigadora francesa? Yo creo que aporta frescura, que aporta modernidad, que aporta otro tipo de perspectiva que es muy útil en historia, porque en el fondo todos somos víctimas de las concepciones históricas en las que nos movemos y de acuerdo con las cuales tratamos de comportarnos, y me parece que es muy relevante que se ponga de relieve que en el fondo no hay nada natural en ello, que todo es convencional, que todo es arbitrario y que todo podría ser de otra manera. Y luego, mirad, es un libro que a mí me han pedido muchísimos colegas de la UNE, que muchos de los directores de otras editoriales son especialistas del campo de historia, y me han dicho, ay, por favor, mándame este libro porque lo quiero usar en mis clases, porque las conozco a las dos coordinadoras y tengo buenísimas referencias de ellas y son unas historiadoras buenísimas, y yo me paso el día enviando este libro a los colegas de la UNE que son historiadores porque lo quieren recomendar en sus clases, así que yo estoy encantada con esta publicación, la verdad. Ahí nosotras debemos agradecer también un precio asequible, y porque así mucha gente joven que también nos lo estaba como pidiendo, hablando de ello con nosotros, ahora el hecho de que el libro cueste 15 euros y que ahí también se pueda descargar en ebook, porque tenemos que tener en cuenta que digamos que este tema interesa a nivel mundial y hay también hispanismo potente en Estados Unidos, y por razones de problemas de aduanas, eso a veces es mucho más fácil conseguir ebook. Entonces nosotras también estamos muy contentas sabiendo que este libro está teniendo una repercusión, bueno, no solamente europea sino mundial, no como en limitar número, obviamente no quiero fardar, pero que sí que hemos tenido colegas del otro lado del Atlántico que ha pedido el libro, entonces eso nos hace mucha ilusión. Es que eso es un compromiso que tenemos nosotros como universidad pública, que tratamos de poner a la venta los libros con el menor precio posible, porque nuestra idea es que se divulgue el pensamiento. Nosotros no nos queremos enriquecer vendiendo libros, y tampoco queremos ser una competencia desleal para las editoriales privadas. Entonces tenemos un sistema de algoritmos un poco complicado para poner precios, pero de acuerdo con ese sistema tratamos de que el precio de venta al público sea el más bajo posible, sin ser competencia desleal para las editoriales privadas, porque tampoco es nuestra intención.
comentaba Darina que está también en digital, porque he observado que en la colección Historia hay unos libros, hay unas monografías que están solo en papel, otros están en papel y digital también. ¿Es esa el criterio? Si fuera por mí, todos los libros estarían tanto en edición digital como en edición en papel. Pero nosotros tenemos una producción muy grande a lo largo del año, no damos abasto en sacar las ediciones al ritmo que nos gustaría sacarlas, y es cierto que la mayoría de los historiadores todavía quieren ver su libro en papel. Yo trato de convencerlos de que la mayor difusión se va a lograr si empezamos por la edición digital, pero no lo consigo muchas veces porque tienen una cierta edad, se han acostumbrado a unas determinadas prácticas bibliográficas. En otras colecciones nos resulta mucho más fácil. Por ejemplo, en la colección lingüística todos los libros salen simultáneamente en edición digital y en edición en papel. En Historia lo estamos intentando. Yo creo que de aquí a unos años lo conseguiremos, sobre todo con la nueva ley de la ciencia y con la obligación o con la promoción de la publicación en abierto. Espero que también los historiadores vean que es un plus tener la doble posibilidad de edición en papel y de edición digital. De hecho, este libro apareció primero en edición digital porque ellas insistieron mucho en que querían que se difundiera en la edición digital cuanto antes, y una vez que ya tuvimos cerrada la edición digital pasamos a la impresión y a la encuadernación. O sea, sin duda el tenerlo en edición digital, llegar a todo el ámbito hispanohablante, pues evidentemente es la manera. ¿Qué expectativas tenéis? O sea, bueno, yo no tengo expectativas comerciales ninguna, yo lo que tengo son expectativas de difusión. A mí lo que me encantaría es que a partir de este libro se promovieran otras investigaciones. Estoy segura de que se van a promover, porque por los actos en los que he coincidido con Darina y Marie, sé que se van a promover otros proyectos de edición a partir de este, y las editoriales universitarias que formamos parte de UNE, en el fondo lo que tenemos es un compromiso con la divulgación de la ciencia, de manera que eso para nosotros sería la mayor alegría. Sí, porque esa era ya las dos últimas preguntas. Una, si vais a seguir investigando este tema tan interesante que acabáis de abrir la brecha. Y Marie. Pues sí, vamos a seguir las dos, yo creo, pero sí, yo estoy publicando mi tesis sobre la impotencia sexual, entonces pues va a venir también un libro sobre este tema, y también empiezo un nuevo proyecto sobre masculinidades en México, también finales del siglo XIX. Y otra pregunta, otra curiosidad, ¿teníais claro que queríais publicarlo en la colección Historia de la editorial de la Universidad de Sevilla? ¿Cómo llegasteis allí? Pues nosotras llegamos un poco llegamos apadrinadas, amadrinadas. Ajá. En realidad. Os condujeron ahí. No, porque nos lo recomendó María Sierra cuando supo, digamos, que teníamos ya un equipo y que estamos trabajando en ello, porque con ella siempre hemos dialogado. También hemos organizado, como ella participó en algunos eventos que hemos organizado. Entonces, y además ella misma ha trabajado este tema en un momento de su vida, ha analizado sus temas de investigación también desde este punto de vista, desde esta perspectiva. Entonces, cuando estamos buscando editorial, que no es tan fácil para un volumen coordinado, porque mucha gente piensa que esto es como una miscelánea, una como necesidad para resultados de proyecto, mientras que esto era un proyecto de corazón, digamos, que queríamos, que esto no es ningún proyecto de investigación, hay gente voluntaria de muy distintas universidades o instituciones y países. Entonces, para hacer publicar un volumen así, sin a priori mucho apoyo previo, pues nosotros estábamos muy abiertas a cualquier oferta. Y María Sierra nos animó a que lo intentáramos en la Universidad de Sevilla, y nos encontramos con esa acogida estupenda. El proceso de evaluación además los informes eran muy útiles a la hora de mejorar el libro, y luego también el apoyo técnico, tengo que resaltar, de Mateo Sánchez y de otros miembros del equipo de la editorial. Nos han ayudado muchísimo a corregir errores, erratas, pulir la edición.
entonces nos sentimos muy acompañadas. Además, las dos somos bastante perfeccionistas, entonces esa voluntad que tenían los técnicos en cualquier momento de seguir corrigiendo cosas, de seguir cambiando un poquito esto, por ahí, por aquí, pues esto nos ha hecho sentir como muy, muy satisfechas con la experiencia. Qué bien, qué bien. Muy bien, Julia Sánchez Arévalo, te paso la palabra ya. Bueno, vamos con la última parte del podcast, que es el cuestionario Conciencia, que como saben nuestros oyentes, son pequeñas preguntas con respuesta corta de las autoras en este caso, para conocer el libro un poquito más allá. Y a ellas, sobre todo a ellas. Bueno, comenzamos, ¿vale? Como sois dos, pues voy a haceros las preguntas salteadas, ¿vale? Maggie, lo más interesante de una editorial universitaria. Pues yo diría la libertad, que no hay como que no hay exigencias por parte del capitalismo. Entonces podemos decir lo que es nuestra investigación verdadera. Darina, ¿qué valoras más en la figura del editor universitario? Lo mismo en realidad. Y también, quizás también la conciencia de lo que es un trabajo académico. Es como más fácil quizás porque suele ser gente que ellos mismos son investigadores y saben muy bien en qué consiste el trabajo académico y que hay algunas cosas a las que no se puede renunciar. Entonces, ¿qué te evoca la expresión de ciencias y letras? Pues una diferenciación a la que yo al final, aunque llevo aquí la mitad de mi vida, pero yo al final vengo de la esfera cultural germana, ¿no? Entonces allí no se establece ahí todos son ciencias, hay ciencias sociales, humanas, exactas, naturales, pero entonces es una dicotomía quizás exagerada que se carga luego de significados, pero también se establece una jerarquía de prestigio. Entonces a mí me incomoda una división estricta entre ciencias y letras. El lugar al que deberíamos tender, entonces. Una razón para seguir apoyando el libro como herramienta de comunicación científica, Maggie. Pues el placer de leer, ¿no? El gusto de estar con un libro leyendo pues donde quieras, ¿no? Que no es lo mismo que escuchar un podcast, que a mí me gusta mucho, o ver a un vídeo, pero yo creo que nada puede reemplazar el libro totalmente. Hoy en esta mesa se juntan muchos idiomas. Darina, ¿la reivindicación de la diversidad lingüística para la ciencia desplazará el protagonismo del inglés? No creo que lo desplace, yo creo que tampoco me parece necesariamente deseable porque la comunicación es importante, entonces yo creo que la comunicación a través de las fronteras, entonces yo creo que, claro, es una pena que no sea latín, una lengua que no es del nadie, sino que sea inglés, que una lengua que es de unos lugares concretos, ¿no? Que sea esa lengua franca de la comunidad académica, pero creo que hay necesidad de una lengua franca. Entonces pero al mismo tiempo creo que merece mucho la pena, sobre todo en humanidades, conservar y fomentar la diversidad, porque hay cosas que no se dicen de la misma forma, no se entienden de la misma forma, no se interpretan de la misma forma. Entonces yo entiendo, por ejemplo, que en matemáticas o en ingeniería la diversidad desaparezca y que quizás no sea un drama tan grande, pero yo creo que en humanidades, en ciencias sociales, la diversidad no debe desaparecer. ¿Qué libro científico encadenaríais al vuestro? Yo diría Masculinidades en tela de juicio, de Nerea Aresti, que es otra madrina de este libro y que empezó a escribir sobre historia de las masculinidades hace 10 años. ¿A quién está dedicado el libro? El libro está dedicado a María Sierra y a Nerea Aresti. Es como la gran pionera de los estudios de masculinidades en España. ¿Y uno de ficción? A nuestro libro, ¿no? Yo pensaba así como por asociación. Me gusta mucho Per Olof Enquist, un escritor sueco, tiene un libro que se llama El médico personal del rey y habla sobre Johann Strunze, que era un médico alemán que se enamoró de la reina de Dinamarca y tuvieron una relación y introdujeron reformas ilustradas
en el reino absolutista de Dinamarca y acabaron muy mal los dos. Y a mí me parece, precede, es del siglo XVIII, pero habla mucho en realidad de masculinidad ilustrada y de las nuevas formas de las nuevas formas de ser hombre, de ser mujer y de ser persona que se estaban fraguando entonces, y también del precio que pagaron algunos por vivir según sus principios y sus sensibilidades. El científico de todos los tiempos, Maggie, al que más admiras. No sé. Es que nosotros al final, como somos, en cierto modo también trabajamos historia de la ciencia y la técnica, quizás huimos de ese personalismo excesivo que tanto les gusta a la gente, porque en realidad esas actividades suelen ser bastante de esfuerzo colectivo. Y podríamos nombrar personajes, pero... No sé. A mí se me ocurre Michel Foucault, que sí que es muy importante, pero también con perspectiva crítica, entonces, no sé, sí. Lo que dice Darina también, que es un trabajo todo colectivo. Apostamos por la comunidad, por supuesto. ¿El libro que siempre está en vuestra mesita de noche, el que está en este momento o el que más releéis? Uno que releo mucho es Un cuarto propio de Virginia Woolf, que lo leo en francés de hecho, en Chambre à Soi, pero que creo que, bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando era más joven, y creo que todavía pues podemos ser agradecidas las mujeres que tenemos recursos económicos para escribir y para hacer este trabajo que no siempre ha sido posible. ¿Alguna película, Darina, que ha inspirado tu investigación o que recomendarías? Que recomendaría muchas, pero que ha inspirado mi investigación así, no veo una relación directa. Habrá que hacerlas. ¿Qué van a hacer? Efectivamente. Igual aquí surge la idea de un guión. Pero quizás de novelas sí, yo diría, por ejemplo, La Regenta y luego las obras de Benito. A mí me han inspirado mucho, dos obras de Benito Pérez Galdós me han hecho pensar mucho. Que una es La familia de León Roch, y la otra es una obra de teatro, Electra, que no es que sean unas joyas, pero te hacen pensar mucho sobre las masculinidades y las feminidades en el siglo XIX y más. Bueno, acabo de ver una película ayer que no sé, o sea, la recomiendo mucho, pero no sé si, bueno, inspira nuestra investigación sobre masculinidades de una manera un poco, no sé, que presenta a los hombres de manera un poco peyorativa, que es Un amor, que está ahora en el cine, no sé la si... de Isabel Cochet, ¿no? Sí, El libro de Sara Mesa. Sí, pero bueno, son todos hombres diferentes, pero no te apetece mucho estar con esos hombres. Ninguno, ¿no? Y bueno, chicas, para terminar, la música que podría ser banda sonora de este libro. Pues yo ahí pondría como todo un... ¿Cómo se llama eso? Como soundtrack, ¿no? Que desde Himno de Riego, la ópera Carmen y cualquier zarzuela para acompañar todos los capítulos. Pues muchas gracias, chicas, ha sido un placer. Muchas Muy gracias bien, a vosotras. pues Darina, Maggie y Araceli, ha sido un lujo de verdad teneros con nosotros. Muchísimas gracias por desplazaros hasta aquí, hasta la librería del BOE, por compartir todas estas reflexiones y parte de vuestra investigación que habéis volcado en este libro con nosotros y con todos los oyentes. De verdad que os deseamos mucho éxito a vosotras como autoras, a la editora como editora. Ojalá y efectivamente dé pie a muchas investigaciones y bueno, y a revisar un poco también las maneras de ser hombre, y vamos a hacerles un poquito también de caso, ¿no? Para ayudarles a lo que sea menester.
Gracias por compartir Ser hombre, las masculinidades en la España del siglo XIX, publicado por Editorial Universidad de Sevilla, como decíamos. Recuerden que pueden encontrar este libro y todos los que aquí comentamos en la plataforma del libro universitario español y en español UNEBOOK, www.unebook.es. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Julia Sánchez Arévalo y Rosa de Bustos. Así es que allí nos vemos. Muchas gracias. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE.